A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy. Un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, contable, laboral y la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en nuestro país. Tengo el día de hoy el agrado de poder contar nuevamente con la presencia de un experto en el ámbito tributario, el abogado Rodrigo Godoy. Estimado Rodrigo, bienvenido a nuestro programa. Como habíamos dicho, quedó pendiente los temas relacionados con este ámbito tributario y sobre todo los derechos y obligaciones que tenemos los contribuyentes. Una de las preguntas importantes después de tu participación en nuestra primera edición contigo era sobre estos derechos que tenemos los contribuyentes. Estos derechos sobre todo en los ámbitos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo dudas sobre la aplicación de una norma tributaria como empresa, como persona natural? Bienvenido, Rodrigo, a Tributación de hoy. Muchas gracias, Cris. Siempre gustoso de acudir a tu llamado. De hecho, hoy tenemos unos temas súper interesantes que tienen que ver con las peticiones y las consultas dirigidas por el contribuyente, por terceros, hacia la administración tributaria. Qué interesante cuando hablamos estos temas de nuestros deberes, de nuestras obligaciones y sobre todo estos temas ante la administración tributaria. Una de las dudas que tenemos en este ámbito general, mi estimado Rodrigo, es ¿qué pasa cuando tengo yo dudas en la aplicación de una norma, en la aplicación de un artículo que le rige a lo mejor a mi actividad comercial y financiera? ¿A qué tengo derecho? Justamente el Código Tributario determina, creo que debemos ir más bien al espectro global de cuáles son los derechos que tiene en general, no solamente el contribuyente, sino la persona en el Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador justamente identifica cuáles son los derechos y los deberes que tenemos frente al Estado, tanto como personas naturales, jurídicas o como entidades del Estado. Frente a una de ellas, nosotros tenemos el derecho a la petición que está determinado en el artículo 66 de la Constitución, en el que el contribuyente, en este caso si nos referimos a temas impositivos o las personas en generales, tienen el derecho de acudir para ante las instituciones públicas a través de una figura que se denomina la consulta. Estrictamente, ¿no es cierto? El derecho, petición constitucionalmente consagrado y la consulta que tenemos nosotros en el espectro, en el orbe tributario específicamente, y que se contiene directamente en el Código Tributario. Entonces, si yo tengo dudas sobre la aplicación de una norma, puedo establecer una consulta. Eso es correcto. Y por ejemplo, yo soy una compañía, vamos a poner un ejemplo práctico, vamos a suponer que soy una compañía y tengo dudas cómo aplicar el crédito tributario del IVA. Digo, en el artículo 66 de la ley se establece estas reglas, estas parametrizaciones para tomarme el crédito tributario del IVA, pero por mi actividad se me generan ciertas dudas de cómo debo tomarme ese crédito tributario. ¿Tengo derecho de hacer una consulta? Efectivamente. Tenemos el derecho no solamente constitucional, sino también legal, aterrizado al tema tributario, en el que el mismo Código Tributario determina que el contribuyente puede acceder para la administración tributaria para obtener de ella una absolución de consulta. La absolución de consulta tiene básicamente dos panoramas que obviamente es preciso identificarlos. El primero, la vinculación que tiene la absolución de consulta para el contribuyente y el carácter informativo que tiene para terceros. Es decir, si yo como contribuyente accedo a la figura de la consulta para la administración tributaria respecto de las normas que tienen relación directa con mi actividad y con el tema impositivo respecto a esa actividad, la consulta va a ser vinculante para mí como contribuyente, y la administración tributaria tiene la obligación y el deber de considerar
el carácter de vinculante de esa absolución de consulta, a diferencia de cuando acuden los gremios, como el caso del Colegio de Contadores. Exacto, las cámaras o un tercero que no tenga interés propio respecto de la absolución de esa consulta, para él en cambio tiene el efecto de ser informativa. Entonces podríamos decir que las consultas en su universo general estarían divididas en dos: consultas vinculantes y consultas informativas. Una consulta vinculante, como bien hemos hablado, la compañía ABC tiene dudas sobre cómo tomarse el crédito tributario, en el ejemplo que habíamos colocado, entonces realiza la compañía ABC una consulta vinculante en donde el efecto entre la sociedad y el Estado es vinculante, va de una línea. Y en el caso, por ejemplo, de los gremios profesionales que tenemos interés no particular, sino general, por ejemplo, de nuestros agremiados, cuando nos hacen varias consultas y queremos estar bien informados, podemos realizar una consulta informativa. Así es. Entonces, dependiendo de la vinculación que nace del interés directo del contribuyente frente a la administración tributaria, significa que adicionalmente el contribuyente no puede demandar ese acto administrativo llamado consulta vinculante y con el efecto vinculante. Pero lo que sí la ley le determina expresamente es que si se emite un acto administrativo en consideración o no de esa consulta, el contribuyente está en la capacidad de poder, primero, reclamar administrativamente o de demandar inclusive ante el contencioso tributario el acto administrativo que devengue o que considere la consulta o el criterio que se considera dentro de esa consulta, obviamente con la exteriorización de ese acto administrativo para el administrado. Por ejemplo, en una consulta vinculante, ¿cómo se plantea? ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? Vamos a exponer la compañía ABC y necesito hacer esta consulta. ¿Cómo lo debo hacer? ¿A quién debo acudir? ¿Qué formalidades debo cumplir? De hecho, las formalidades que considera el Código Tributario son las que determinan en su artículo 119, que son básicamente requisitos que se consideran para el tipo de reclamaciones. Recordemos que el artículo 119 del Código Tributario se refiere al capítulo de las reclamaciones en temas administrativos. Entonces tenemos, por ejemplo, el primero, que es el que siempre va de cajón en este tipo de cuestiones, es identificar a la autoridad a la que quien va dirigida. Perfecto, en este caso vamos a suponer Servicio de Rentas Internas. Así es. También el tema de, por ejemplo, domicilio, muy importante, domicilio para notificaciones. Perfecto, es el importantísimo. tema de la determinación de la persona que acude para la administración tributaria, dependiendo si se trate de una solicitud, reclamo o consulta. También tenemos la petición concreta, es decir, cuál es la finalidad de realizar si estamos en el tema de consulta, obviamente, y además dice el Código Tributario que se debe incorporar inclusive el criterio que tiene el administrado respecto de la aplicación o la interpretación de la norma que está yendo a consultar. Y eso es importante porque en cierta manera la consulta insinúa cuál es el interés y cuál es la respuesta que debería tener esta consulta, lógicamente ante la autoridad competente, que en este caso es la autoridad de control tributario. Entonces, lo que estamos hablando es que para que esta consulta sea admitida, tiene que cumplir con formalidades que están establecidas claramente en el Código Tributario. ¿Estas consultas tienen que ir firmadas por un abogado o pueden hacerlo solamente a través del sujeto pasivo que tiene la duda? El artículo 119 identifica que uno de los requisitos es la firma tanto del contribuyente o del ente que va a consultar y su abogado. En esta parte la consulta debe ir acompañada con la firma de un abogado, efectivamente, por el tema legal que involucra la consulta. Perfecto. Es decir, yo debo incluir además los fundamentos de hecho, es decir, por qué estoy consultando, y los fundamentos de derechos, el fundamento de derecho atado justamente a ese antecedente. Correcto. Entonces, con el análisis correcto y la interpretación que obviamente el contribuyente está obligado a determinar en esa consulta, pues obviamente requiere también el análisis de un profesional en derecho tributario que identifique cuál es el análisis y obviamente la interpretación que se debe incorporar. Yo quiero dejar presente algo que estoy muy contenta, porque en las últimas consultas que se ha realizado ante el organismo de control ha habido mucha agilidad, mucho más rápido el cumplimiento de plazos para el tema de la consulta y realmente tienes resultados de estas consultas vinculantes en menores tiempos. Eso es bueno para el administrado, eso es bueno para los sujetos pasivos, porque estas dudas, lo que yo siempre digo, pueden causar luego que se cometan errores y eso es un problema tanto para el Servicio de Rentas Internas como para los sujetos pasivos. Y estas consultas vinculantes lo que hacen es aclarar esta norma, aclarar estas leyes, porque no es cambiar la ley.
No es cambiar la ley como tal. Entonces, en resumen, estamos hablando que este es un derecho que tenemos los contribuyentes, corrígeme Rodrigo, que tiene que cumplir formalidades del Código Tributario y tenemos esta hablemos, división entre consultas vinculantes cuando hay un hecho particular y estas consultas informativas cuando son hechos generales, como por ejemplo las consultas que hacemos las cámaras de comercio, los gremios profesionales. Qué interesante. Otros de los derechos importantes que nos han preguntado nuestros contribuyentes es el tema del pago indebido y del pago en exceso. ¿Qué es un pago indebido? ¿Qué es un pago en exceso? Hemos tenido ya algunas ocasiones algún tema, alguna vez un programa sobre esto, pero son reiteradas las preguntas que nos hacen y siempre es importante recurrir a profesionales de tu nivel. Rodrigo, tú tienes muchísima experiencia ya que fuiste funcionario del Servicio de Rentas Internas por muchos años y que hoy estás en libre ejercicio profesional, pues sí es interesante conocer qué debemos hacer nosotros cuando tenemos estos pagos indebidos, estos pagos en exceso y que hoy sabemos que tenemos una administración fiscal muy eficiente y que está cumpliendo sobre todo el principio de la simplicidad tributaria como tal. Cuéntame, Rodrigo. Bueno, la figura del pago indebido es una figura o una herramienta administrativa con la que cuenta igualmente el administrado respecto de sus tipos de peticiones o reclamaciones respecto de tributos que han sido satisfechos indebidamente, ilegalmente o fuera de la medida legal, cuando no se ha configurado el hecho generador de ese impuesto o cuando ese impuesto no existe en la ley. Perfecto. Entonces, acudo ante la administración tributaria efectivamente cuando el impuesto ya está pagado. Es decir, hay un importe que no precisamente sea un tributo o un impuesto, pero sin embargo se satisfizo de forma no legal o de forma no contemplada como un tributo dentro de nuestra normativa tributaria. Y ahí se genera estas dos figuras. En esencia es una figura de pago indebido, a diferencia del pago en exceso, que más bien se verifica cuando se paga en demasía un impuesto o un tributo administrado, en este caso por el Servicio de Rentas Internas. Entonces, en conceptos generales, un pago indebido es algo que no debía pagar. Si lo queremos poner en términos que nos entiendan nuestros televidentes, nuestros contadores, nuestros financieros, nuestros gerentes generales, que eso pasa. Dentro del día a día del accionar de las empresas, Rodrigo, alguna vez nos ha pasado, que hemos pagado algo que no debíamos pagar. Pero obviamente el Código Tributario te da este derecho que si hay estos pagos no correctos, a estos pagos que no debíamos pagar, se da esta figura del pago indebido como tal. Y en el pago en exceso es algo que debía pagar, pero lo he pagado en demasía. Exacto. ¿Cómo se realiza un pago en exceso? ¿Cuáles son estas formalidades que debo cumplir en un pago en exceso? Bueno, las formalidades, principalmente el pago indebido y el pago en exceso, son normas que se encuentran contempladas igual dentro de este capítulo de las reclamaciones. Perfecto, reclamaciones, Código Tributario. Puedan ser presentadas, deben reunir los requisitos del artículo 119 del Código Tributario, que habíamos determinado hace unos minutos. Entonces, obviamente va a ser motivo de atención de parte de la Administración Tributaria dentro del plazo determinado para, obviamente, que sean atendidas este tipo de peticiones, que el mismo Código Tributario determina que deben realizarse dentro del término de 120 días, que deben ser atendidas. Obviamente, si es pago indebido, pago en exceso, debe contener una resolución que atienda su pedido, negando el pedido de pago indebido, aceptándolo o asimismo con relación al pago en exceso. Como tal. Entonces, los contribuyentes lo que tenemos que mirar es estas formalidades del artículo 119, capítulo de reclamaciones, para que podamos ejercer nuestro derecho y obviamente la autoridad de control, el Servicio de Rentas Internas, cumpliendo también lo que establece la ley y el Código Tributario, dentro del plazo pertinente, pues establecerá una respuesta que puede ser favorable o no puede ser favorable. Lógicamente, la administración fiscal tiene que satisfacer de que lo que se está solicitando es adecuado, por eso establece lo que se llama la prueba, y esas son las pruebas que se tienen que cumplir dentro de los plazos que efectivamente son notificados vía una comunicación en donde nos piden que se cumplan ciertos plazos. Cuando hablamos, por ejemplo, de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, estamos hablando de que generalmente eso se pide como un pago en exceso. Y luego de este pago en exceso, pues estamos cumpliendo todos los requisitos que el SRI nos pide para que el contribuyente sepa que tiene ese derecho y que la administración fiscal nos devuelve este valor. ¿Es correcto, no es cierto? Así es. Efectivamente, dependiendo del tipo de impuesto o del tipo de tributo que se haya satisfecho, nacerá
la figura de pago en exceso, especialmente porque si hablamos de un pago indebido estaríamos hablando de que puede ser que era un tributo, un pago que se realizó sin existir siquiera el tributo en la ley. Perfecto. Entonces hablamos de pago en exceso cuando la administración tributaria obviamente tendrá que darle ese tratamiento a los pagos que hizo el contribuyente en demasía. Entonces obviamente la figura que nace de ello es pues justamente la de pago en exceso. El pago en exceso se encuentra contemplado en el Código Tributario y obviamente con la consideración de todos los requisitos que se deben incorporar en ese pedido y pues obviamente será motivo de atención por parte del Servicio de Rentas Internas. Ahora, ¿qué pasa cuando el contribuyente presenta su petición de forma oscura o incompleta? Eso, ¿qué pasa? Sí, entonces la administración tributaria, de acuerdo a la ley, tiene que ordenar al contribuyente completar o aclarar su pedido. ¿Sí? Una vez aclarado o completado su pedido, deberá darle el trámite correspondiente, obviamente a través de la facultad resolutiva, atendiendo el pedido, negando, porque la atención no significa siempre que el pedido va a ser aceptado. Claro. Lo atiende de forma negativa, es decir, negando el pedido porque obviamente no concluye o no determina todos los requisitos que incluye la norma, o a su vez no presenta toda la prueba que debería haber presentado y obviamente la administración va a negar el pedido porque el mismo se encuentra incompleto. Y es por eso que siempre digo que cuando estás haciendo estos procesos tienes que estar sumamente asesorado para que se pueda llegar a un feliz término y que obviamente puedas cumplir con este derecho que tú tienes a través de estos marcos regulatorios. Muchas empresas me han preguntado, mira Cristina, nosotros tenemos retenciones de IVA porque nos han hecho los contribuyentes especiales y estamos acumulando un crédito tributario. Cuando tenemos retenciones de IVA, ¿cuántos años podemos reclamar o solicitar, si es la palabra correcta? La norma es clara respecto de los pagos indebidos o pagos en exceso que se deben reclamar hasta en el plazo de 3 años desde que se realizó el pago. Entonces la posibilidad que tiene el contribuyente frente al Código Tributario son 3 años. Igual en el artículo 321 del Código Orgánico General de Procesos determina la norma que puede acudirse, el contribuyente puede acudir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario hasta por 3 años en una acción directa para solicitar justamente... ¿Y los 5 años? Los 5 años en el tema de IVA sí se ha determinado por parte de la Corte Nacional de Justicia respecto de que los pagos debidos no se ajustan a los 3 años sino a los 5. Es decir, en el caso de IVA, que es un tema de pago debido, ya no se ve como una figura de pago indebido, obviamente, como los demás tributos, por la característica especial que tiene justamente el impuesto al valor agregado, para que se pueda disponer la devolución hasta en 5 años, maravilla, porque se le da un símil de un título de crédito, de un título ejecutivo, perdón. Y es por eso que cuando tenemos retenciones en la fuente de IVA podemos reclamar hasta en un plazo de 5 años. Hasta el plazo de 5 años. Y hay que cumplir las formalidades que hoy te pide el Servicio de Rentas Internas en base a una resolución, en donde se tiene que pedir cumpliendo las formalidades. Hay un formato específico, luego se tiene que presentar cierta información que incluso está determinado en una resolución cómo se tiene que presentar, hasta llegar a este feliz término que es tener pues tus tributos sean indebidos o en exceso acreditados al sujeto pasivo, que hoy es a través de las famosas notas de crédito desmaterializadas, que es el proceso como tal. ¿Tú crees, Rodrigo, que es muy importante que todos los contribuyentes de una manera clara podamos tener el conocimiento de estos derechos y de estos deberes y de estas obligaciones que nosotros tenemos y que se encuentran estipuladas claramente dentro del Código Tributario? Es importante que el contribuyente sepa los derechos que tiene para con frente a la administración tributaria y obviamente con un asesoramiento adecuado del profesional contable, del profesional financiero, obviamente podrá acceder de una forma adecuada a estos derechos que tiene como contribuyente, obviamente respecto a la figura de pago indebido y a la figura de pago en exceso. Y además también, si es que están en el caso, en aquellos que se requiera tener la firma de un abogado, pues que sea un abogado que vaya monitoreando el proceso y que vaya de la mano con el contribuyente para que el producto final pues sea esto, ¿no? Llegar al objetivo planteado. Yo sí quiero recalcar de que hemos visto en los últimos años una administración tributaria muy eficiente, que va cumpliendo el principio de equidad, el principio de simplicidad tributaria, y que todos estos procesos cada vez se vuelven más visuales, más públicos y mucho más rápidos para el contribuyente. Ya incluso el Servicio
Rentas Internas dentro de su página web te muestra cómo realizar los procesos, y eso es bueno, porque yo creo que estamos ante una administración tributaria que debe y que está yendo de la mano con el contribuyente. ¿Tú qué nos dices al respecto? Bueno, de hecho los procesos se han simplificado mucho, la herramienta virtual, el internet ha facilitado mucho inclusive la actuación oportuna del Servicio de Rentas Internas en esta parte, porque inclusive ahora se pueden presentar las peticiones tanto en ventanilla de Secretaría del Servicio de Rentas Internas, dependiendo de la dirección zonal a la que el contribuyente... a ese punto quería llegar. Exacto, entonces puede presentarse en ventanilla, puede realizarse el trámite a través de internet con ciertas particularidades que el mismo Servicio de Rentas Internas ha dispuesto en resoluciones. Entonces se puede presentar hasta ciertos montos, por ejemplo, el pedido vía internet se lo puede realizar hasta ciertos montos, personas naturales y sociedades en 10,000 y 5,000 dólares respectivamente, y el tema que se hace un poco más, se facilita muchísimo el tema de poder comparecer directamente ante la administración tributaria con nuestros pedidos o a través de ventanilla con la presentación de todos los documentos, obviamente si exceden los valores determinados por la misma administración tributaria, de lo que tú dices por internet, se encuentran determinados en la página web del Servicio de Rentas Internas, hacen que esos procesos sean más amigables y oportunos. ¿Y el contribuyente puede ir monitoreando sus trámites? ¿Hay esta herramienta dentro de la página web del SRI? Efectivamente, dentro de la misma página del Servicio de Rentas Internas hay una pestaña en la que se hace el seguimiento correspondiente al trámite que se ha presentado, y obviamente podemos identificar como contribuyentes ahora que justamente cuál es el tratamiento y cuál es el plazo, donde inclusive cuál es el funcionario que obviamente podría tener a cargo el trámite, pues lo que facilita inclusive la interacción entre contribuyente y administración. Y eso es importante, que mira cómo se ha evolucionado, porque el hecho de que si el funcionario que está analizando el trámite tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, pues pueda ser de alguna manera satisfecha esa duda, esa inquietud, y obviamente, ¿por qué? Porque estamos en un derecho, y eso es lo que demuestra una administración tributaria madura, sólida, en donde va de la mano con el contribuyente. El seguir el trámite, a mí me parece genial meterse vía página web del Servicio de Rentas Internas a seguimientos de trámites, cómo va avanzando las etapas, desde que presentas el trámite, las notificaciones, cómo va avanzando, le pone al contribuyente también alerta y que pueda ir viendo que efectivamente se está dando el proceso, y si existe algún problema, acudir a la administración fiscal, acudir al Servicio de Rentas Internas y tener esa interacción, porque sabemos que podemos pedir audiencias, sabemos que podemos pedir, incluso cuando te llega una notificación de plazo en pleno derecho, pedir incluso una ampliación. Y eso es parte del cumplimiento de la normativa como tal. ¿Qué dices tú al respecto, Rodrigo? Bueno, de hecho la interacción sí se ve más fluida respecto de los procesos que el Servicio de Rentas Internas va implementando, inclusive para que el mismo contribuyente pueda comparecer en ciertas instancias, no precisamente dentro del tema de petición, pero por ejemplo vemos que las notificaciones que se hacen directamente al buzón del contribuyente son más eficientes y hacen que el proceso fluya mucho más rápido, a diferencia de las notificaciones físicas que se hacían hace algún momento, pero no exime tampoco que el Servicio de Rentas Internas no las pueda hacer efectivamente cuando el domicilio del contribuyente es señalado a través de una casilla judicial de un abogado, pero sin embargo los procesos se ven más fluidos, y obviamente como contamos con términos que básicamente son los que determinan la ley para que la administración tributaria no pueda recaer en un tema de silencio administrativo, pues obviamente las notificaciones electrónicas que hace ahora la administración al buzón del contribuyente hacen que estos procesos fluyan más y obviamente puedan cumplirse dentro de los términos que la misma ley identifica, para no recaer, como te había anticipado anteriormente, en temas de silencio administrativo. Cuando estamos dentro de estos procesos, entonces la recomendación es que tanto el personal contable como los abogados que auspician estos procesos o el personal que auspicia estos procesos estén monitoreando, estén revisando, para que no tengas pruebas no cumplidas, para que no tengas pruebas archivadas, y sobre todo para que los trámites, vuelvo y repito, se cumplan con el objetivo, que se llegue a ese feliz término. Entonces yo creo que van de la mano contribuyente, departamento contable, el personal de apoyo, porque el derecho está en la norma y hay que cumplirlo. Así es. Una de las preguntas que también nos hacían es, cuando nosotros estamos dentro de estos procesos, hay que cumplir con ciertas pruebas que la administración fiscal nos solicita, y siempre nos dicen, ¿y por qué se tiene que cumplir si la administración fiscal tiene la información? A veces la gente no entiende por qué hay que mandar yo digo, ciertos puntos de información, que es importante. ¿Por qué se tiene que cumplir con todo lo que nos piden las pruebas dentro del SRI, con todos los requisitos del requisito 1, 2, 3, 4, 5?
para que pueda el Servicio de Rentas Internas devolverte o no. Estamos hablando de un pago indebido o un pago en exceso. ¿Por qué es importante cumplir la prueba? De hecho, el Servicio de Rentas Internas tiene que tener la convicción completa de todo lo acontecido. Y obviamente si nosotros accedemos a una figura administrativa, procesal, como es el tema del pago indebido, pago en exceso, hay que demostrar efectivamente a la administración tributaria, primero, que se pagó. Y segundo, como lo exige inclusive el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario y la misma Corte Nacional de Justicia lo ha ratificado en múltiples fallos, que primero hay que identificar que efectivamente se ha pagado y segundo que ese pago se hizo en exceso o fue indebido. O sea, que se configure ese hecho que sustenta si es un pago indebido o un pago en exceso y cumplir todas las peticiones y cumplir todos los requisitos y que el SRI se garantice que es una devolución correcta, idónea y justa. Efectivamente, porque recordemos que la contabilidad del sujeto pasivo en este caso es el mismo que él tiene en sus archivos, entonces tendrá que exteriorizar aquella información solicitándole al Servicio de Rentas Internas que proceda a la devolución de pago indebido, pago en exceso, cualquiera de las dos figuras, pero a través de la misma documentación que tiene el contribuyente y que puede ser que la administración tributaria contenga también esa información electrónica en sus bases de datos. Y que existan los famosos cruces contables. Exacto. Y cruces con terceros. Así es. Estimado Rodrigo, qué interesante tú lo que nos acabas de decir. Hay que reconocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y cuando nos vamos a enfrentar a estos procesos, sustentarlos bien para que nuestro Servicio de Rentas Internas de una manera justa, clara, rápida y oportuna nos pueda dar una buena noticia de que han sido aprobados. Quiero que te despidas de nuestros televidentes y comprometerte como siempre que nos sigas acompañando en tu programa. Muchísimas gracias, Cris, a los televidentes de este programa que realmente es de una ayuda espectacular para el profesional no solo contable sino también legal en temas tributarios. Agradecerte mucho por la invitación y siempre pues compartiendo datos e informaciones muy de la mano, muy actuales, vigentes respecto del acontecer contable y tributario que tiene pues que ver directamente con los derechos y deberes del contribuyente y de la administración tributaria. Gracias, Rodrigo. Como siempre, para mí el hecho de tener entrevistados de la altura de Rodrigo Godoy, un excelente profesional en el ámbito legal, le da esa importancia al ámbito tributario que se vive en nuestro país. Espero verles en una nueva edición de Tributación de hoy. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.